Saludos cordiales, mis estimados padres de familia y docente Villamar. Mi nombre es Yaluisa Lasenquiza Jaime Fabián. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta charla sobre de primera adolescencia. Y vamos a conocer lo que es el desarrollo físico y desarrollo cognitivo, desarrollo psicosocial. Entonces yo me elaboré lo que es de infancias con espuma place, he hecho tipo la maqueta. Este es edad de 6 a 12 años. Entonces está elaborado en nuestra comunidad. Está la vestimenta de la tradición de allá. Se pone, por ejemplo, el poncho, el sombrero y pantalón café. Entonces esa es la vestimenta, la cultura de allá. Y la infancia de 3 a 6 años, no sé si me pueden ver cómo está el niñito que está parado. Felicidad que ellos que están, sea con alegría. Entonces todo de estos infancia vamos a conocer y voy a tratar de explicar. Entonces, ¿cómo? Voy a leer. La primera infancia, desarrollo físico de 3 años de niño crecen más rápidamente que los 3 años y progresan mucho coordinación y desarrollo muscular durante este periodo primera infancia. Entonces, en ese físico, o sea, los niños cuando hacen el físico, los niños crecen, aumentan la memoria, aumentan el peso del cuerpo. O sea, dice que aumenta 7 a 5 centímetros durante de cada etapa de años. Dependiendo cómo va, o sea, alimentación de la mamá, de la maternidad de 9 meses. Entonces, como tengan más, por ejemplo, alimentado, bien denutrido en la maternidad mismo, que llevan 9 meses en adelante, entonces se puede producir el niño más rápido, se puede desarrollarse. Y por ejemplo, en 3 añitos ya saben, o sea, manipular algo de juguetes. Se ven a los niños, a otros niños o hermanos grandes. Por ejemplo, ya juegan como es en nuestro barrio, ¿no? Por ejemplo, juegan tipos de juego. Entonces, como la plancha, como el trompo, las canecas, y juegan las escondidas. Entonces, eso hacen los físicos ellos. En ese sentido, o sea, son lindos los niños. O sea, conocer a los niños lo que debe ser. Entonces, hay veces nosotros ni siquiera ponemos en atención qué hábito está haciendo, qué actitud está haciendo. Entonces, nosotros como padre, como madre, debemos, o sea, poner atención y explicar todo lo que es, o sea, ayudar a ellos, cuidar en ese sentido. Y vamos a conocer lo que es desarrollo cognitivo del niño. Desarrollo cognitivo quiere decir, por ejemplo, el niño de 3 a 6 años. En este periodo se pasa a hacer pensar de utilizar símbolos de gestor, palabras y números, imágenes, para representar cosas del mundo que los rodean en sus hijos 3 años. Parece más mayor parte del tiempo y haciendo preguntas. Y los niños cuando son
por ejemplo, hacen más preguntas en época de 3 años a 6 años. Por ejemplo, hacen preguntas, ¿qué hago, papi? ¿Qué hago, mami? Por ejemplo, ¿cómo es esto? ¿Cómo hay que hacer eso? O sea, hacen mentalidadmente ya, vienen avanzando, o sea, desarrollando el cerebro y conociendo los niños, o sea, son poco más abiertos ya. Por ejemplo, en estos casos, delante estaba hablando de lo que es de alimentación. De alimentación, cómo se nos crió la mamá, o cómo educó, cómo era cuando estaba embarazada, o sea, de 9 meses, o sea, cómo era educación de la mamá. O sea, la maternidad viene, o sea, la educación viene desde maternidad, o sea, no es que viene después. O sea, la educación desde maternidad de la mamá viene, o sea, la educación para los hijos. Vienen, por ejemplo, algunos son, o sea, bien alterados, como la mamá. O sea, los hijos todos se reaccionan físicamente en maternidad. Entonces, eso. Y por ejemplo, cuando están mal alimentados sobre de salud, de alimentación, de nutrición, quiero decir, por ejemplo, ellos, por ejemplo, no pueden hablarse, por ejemplo, en 3 años todavía, no puede pronunciarse bien en esa edad, 4 a 5 años. O sea, por ejemplo, si comen las letras, o sea, no se puede pronunciar bien. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Nosotros como padres, como madres, tenemos que ser en esas edades, tenemos que ser responsables, poner atención, explicarle palabras correctas. Y algunas cosas en mi barrio tengo escuchado, por ejemplo, hacen peor que guaguas. O sea, dicen, hágame eso. O sea, ese sentido, o sea, no debemos hablar en ese sentido. Tenemos que hablar palabra correcta, que es lo que debe hablar. Entonces los niños también así aprenden. Corregir nosotros como padres, en ese sentido, en lengua, lingüística. Entonces niños van practicando, o sea, aprendiendo en ese sentido de cognitivo. Y, por ejemplo, en nutrición también faltó hablar. En nutrición, por ejemplo, en la nutrición cuando no se alimenta la mamá bien para necesidad, entonces ellos también salen bajo, o sea, la capacidad, la mentalidad, y no vienen, o sea, desarrollando la memoria, o sea, no crecen, o sea, mentalidad más rápido, en ese sentido. En ese sentido, por ejemplo, los alimentos también son buenos consumir, como la mamá, por ejemplo, frutos rojos, como frutilla, como uva. Esa da, o sea, más nutrición a los niños. O sea, alimentarse desde maternidad mismo, o sea, la mamá. Entonces eso. Ahora, vamos a conocer lo que es de desarrollo físico-social. El desarrollo físico-social, haber distinguido varias como entidad, autoestima, la socialización de aprendizaje y de la actuación del cambios de hechos. Estos aspectos son tan importantes. En psicosocial, cuando viene desarrollando una compresión de interno, de pensamiento oral, lógicamente concreto, y cambio de dominio de lengua en entorno de escolar. O sea, quiero decir ahí, cuando ya vienen, por ejemplo, cambiando mentalidad, ya no desde 6, o sea, hasta 6 años ya vienen, por ejemplo, ya avanzan solo, o sea, vestirse, avanzan y a cambiarse, pero dependiendo cómo
fue, o sea, la educación, cómo fue demostrativo, o sea, los niños y avanzan, poner zapatos solos, así, o sea, en 6 años. O sea, ya vienen cambiando la mentalidad, ya vienen, o sea, físicamente, sí, mentalmente ya cambia. Entonces, vuelta, por ejemplo, ya son organizados en escuelas, por ejemplo, ya hacen los amigos, comparten las palabras, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Ya hacen, o sea, son amables, conversan, ellos son bien lindos con los amigos, ellos son bien lindos ya, o sea, para ser un sociable parte de ellos. Son capaces de hacer, o sea, arreglar en los problemas en ese sentido, en problemas pequeños en ese sentido, cuando tienen ellos, son capaces de, o sea, arreglar el problema de ellos solos. Ya pueden hacer en ese sentido de 6 años. Eso nomás en parte de primera infancia. Ahora vamos a ver lo que es de segunda, como es tercera infancia de adolescencia. Entonces, tercera adolescencia de infancia, se dice en esta maqueta. Por ejemplo, ya está listo para deporte, para ser un físico, son bien desarrollados en este sentido. Así es en nuestra comunidad, el niño de 6 a 12 años. Así son más o menos. Así son, ¿no es cierto? Cuando vestimenta de nuestra comunidad. Entonces, acá dice, elementos de desarrollo físico segunda infancia. Los niños crecen cerca 5 a 7 centímetros por año. Entre los 6 a 11 años de edad, peso aumentan casi al doble. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, no ve, los niños, o sea, cuando son bien desarrollados, bien alimentados, se crecen 5 a 7 centímetros por el año. Al año. Entonces, la estatura, cuando son buen alimentados, o sea, de la maternidad que estábamos hablando de antes, en primera adolescencia. Entonces, cuando ellos hacen físico, ya son grandecitos, o sea, de 6 años de adelante ya son más conocidos, más habilidades que tienen. Por ejemplo, ya hacen juegos poco más pesados. Por ejemplo, en la escuela hacen juegos en grupo, juegos de fútbol, juegos de canecas, juegos de trompo. Hacen un grupo en la escuela. Son lindos en esa época de infancia. Entonces, hay que conocer la realidad, cómo es el niño. Entonces, por ejemplo, en ese sentido hacen físico también, mandados a sus padres, por ejemplo, en la casa, hacen, por ejemplo, físicamente, por ejemplo, ya ayudan a los padres, amarrar las vaquitas, amarrar los borregos o chanchitos. Entonces, ellos laboralmente hacen físico, ¿no es cierto? Hacen físico, ese se llama físico. Entonces, como los buenos padres en el campo, nosotros como indígenas, nosotros enseñamos, o sea, de trabajar, enseñamos lo que debe ser, o sea, ser un respetuoso en la vida para que lleven, o sea, para el futuro mejor. Entonces nosotros tenemos varias, o sea, en laboral, por ejemplo, para que hagan físico, laboralmente, físicamente el ejercicio. Ellos hacen, por ejemplo, en la carrera, por ejemplo, un mandado de, por ejemplo, de aquí a una hora de caminada, o sea, que está cambiar de la vaca o dar agua para la vaca. Entonces hacen, o sea, corren, son cumplidos niños, son lindos. O sea, en esa época hacen físico, en ese sentido. Y ahorita vamos a ver el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es
lenguaje durante de la segunda infancia. El vocabulario aumenta en él la manera importante, la memoria y proceso de las capacidades mentales, precisión la mental alta. Entonces, no sé si ven imagencitos, cuando está en cognitivo, son organizados en la escuela, digamos en la escolaridad, son más abiertos, ya se pueden, practicarse con su vocabulario, con su lengua, ya se van aprendiendo día a día en la escuela. Ya conocen lo que, cómo pronunciarse, ya pueden pintarse solos, ya pueden hacer conocen los números a sumar, hacer una multiplicación, la mentalidadmente están más abiertos ya ellos, ya se pueden, hacer, por ejemplo, un trabajo en grupo, son cumplidos ellos, son ya memoria más abierta, vienen, desarrollando la memoria, día a día cada vez más, vienen creciendo ellos también físicamente. Entonces eso, desarrollo psicosocial, desarrollo los niños en esta etapa, físicamente, social, mentales y fundamentales, ¿quién es esta etapa? Entonces quiero decir, entonces se ven en esta etapa cuando unos niños, cuando la mamá está explicando o la maestra está explicando, ellos ya saben cómo hacer o entender, en ese sentido ya hacen solos, las memorias son ya frágil, ya más abierto en ese sentido. Entonces, por ejemplo, los niños de edad de escolaridad necesitan a comer, a dormir en tiempo suficiente, de la manera educada, tienen mayor necesidades, adquiere, el hierro de apoyar información, el glóbulos rojos y prevenir la anemia con necesidades de calcio y vitamina para desarrollo, el huesos y los dientes fuertes, y nosotros vayamos cambiando. Hay vocación de frutas en los abundancias de verduras. Ya. En ese sentido, por ejemplo, nosotros como padres, como madres, con eso quiere decir, por ejemplo, debemos alimentarse abundancia del frutos, abundancia del verduras, abundancia de frutos secos, para nutrición bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando no se alimenta, cuando no está bien nutrido, cuando no está bien nutrido el niño? ¿Qué pasa? Por ejemplo, puede tener sueños pesados en la escuela, puede no entender lo que está explicando los profesores. Entonces, cuando no se alimenta de esos tipos de alimentos, entonces, como nosotros padres debemos enseñarle a comer frutos rojos, enseñarle a comer a las frutas. Frutas rojas, ¿cuáles son? Por ejemplo, como frutillas, como la mora, y como en nuestro barrio hay, por ejemplo, el mortiño. Esos son frutos rojos que tiene vitamina, avanzado 100% de vitamina para nutrición, para nuestra salud. Entonces eso. Y, por ejemplo, cuando no está bien alimentado puede tener un problema de dentaduras. Por ejemplo, ya se van acabando rápidamente. Y, de salud hay que cuidar también en ese sentido.
O sea, de salud es, por ejemplo, dice, salud vocal. De largo plazo durante de este periodo, los niños experimenten al pérdida de los dientes de la leche, aparecen los dientes, es importante de los padres que enseñen fomenten a buenos hábitos de neuronal y vocal a sus hijos. ¿No ve? En ese sentido, o sea, los enseñar, o sea, comer en ese sentido, o sea, de la leche misma ha sido, o sea, y de antes estaba hablando, no, por ejemplo, de la leche mismo, o sea, o sea, de la maternidad mismo, o sea, hay que ser bien alimentado la mamá, para que salgan bien desarrollados los hijos. Entonces, en ese sentido, cuando la mamá está bien comido, o sea, bien nutrido, bien alimentado, los hijos no tienen ese problema en ese sentido. O sea, no llegaría en ese sentido, en ese problema. Nosotros como padres entonces vayamos aprendiendo, vayamos explicando, comiendo las verduras, comiendo por ejemplo, frutas, yo qué sé, avena con leche, o hacer una empanada con avena con arena de maíz. O sea, o sea, cafecito en la mañana para la escuela, para que vayan, o sea, alimentados. Y, por ejemplo, o comer unas frutas ensaladas, yo qué sé, o sea, mezclado frutilla, uva, o ¿qué más hay? ¿Cómo se llama? Papaya. Papaya. Entonces esas frutas tienen vitamina C. En ese sentido, gracias por poner en atención y vayamos aprendiendo. Ojalá que no seamos, o sea, tan demasiado y vayamos cambiando. Y muchísimas gracias por ponerle la atención. Y gracias.